Buenos días para todos. Mi nombre es Patricia Abello y junto con mis compañeros Judy Lizeth Ballén y Leonardo Carvajal, maestrantes en educación de la UAN, compartiremos con ustedes un espacio relacionado con la primera infancia. Bienvenidos. Este video es un proceso descriptivo y surge de algunas revisiones bibliográficas que hemos realizado en torno a primera infancia. Vamos a revisar los elementos de desarrollo integral en la primera infancia y cómo a partir de allí se gesta el servicio de educación inicial. Presentaremos algunos conceptos que se derivan de nuestra revisión bibliográfica, componentes, entidades encargadas, cifras, marco legislativo y una pequeña comparación de orden internacional. Y no puede faltar la síntesis. En Colombia, la Ley 1098 de 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, contempla la primera infancia como el periodo comprendido entre los 0 y los 6 años del ser humano. ¿Por qué es tan importante la primera infancia? La mayor conexión neuronal se da en este espacio de vida, primero. Segundo, esta primera etapa del ser humano determina y marca la pauta para procesos posteriores. Es el inicio de la vida. Tercero, se determinan las capacidades para afianzar relaciones afectivas y todos los vínculos del ser humano. Y cuarto, desde el ámbito económico, asumir acciones para la primera infancia representa la inversión más poderosa. En una nación es una inversión que se hace para toda la vida. En Colombia es aquella que se estructura en el ámbito educativo para atender el grupo poblacional de primera infancia y se da previo a la educación preescolar. La política pública de primera infancia da origen a la estructura de la educación inicial. Por tanto, las entidades que trabajan en ello definen una serie de lineamientos que orientan procesos que siempre deben apuntar a la calidad. Para responder a la pregunta ¿qué se pretende?, partiremos de la descripción de elementos sobre educación inicial que se derivan de la estructura que determina el Ministerio de Educación Nacional y el trabajo que a nivel estatal ha gestado la estrategia de 0 a siempre. Partamos de mencionar varios aspectos fundamentales para dar respuesta a la pregunta ¿qué pretende la educación inicial? Primero, complementa y potencia los procesos formativos que se inician en la familia. Segundo, afianza las capacidades y dimensiones del desarrollo. La cognitiva, la socioafectiva, la comunicativa, la motriz y la ética. Y tercero, rescata y estructura de forma muy organizada y mediante una planeación basada en referentes técnicos coherentes a la política pública. Ahora vamos a hablar de los componentes de la educación inicial. El Ministerio de Educación Nacional menciona 4 componentes importantes. El primero, ambientes adecuados. Los ambientes adecuados hacen referencia a los espacios, no solamente a los espacios físicos, sino a las relaciones con los que viven en esos espacios. Segundo, los procesos administrativos. Hace referencia a la estructura que planea y ejecuta recursos. Tercero, los procesos pedagógicos, muy importante, las instituciones y la familia. Allí mencionan los currículos integrales, la articulación con el preescolar y la primaria. Un talento humano capacitado que tenga la facilidad de trabajar con esta población. Y, obviamente, el desarrollo de las dimensiones del desarrollo. 4. Los procesos de atención integral. Allí mencionan la recreación, la salud, la nutrición y la protección. Ahora, ¿quiénes se encargan de la primera infancia en Colombia? Veamos. La Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la Primera Infancia, reglamentada por el Decreto 4875 del 22 de diciembre de 2011, logra reunir las diferentes entidades estatales y es así como se unen fuerzas para trabajar desde diferentes frentes en torno a primera infancia. De 0 a siempre se materializa y configura desde diversos actores e instituciones. Hablemos de cifras. Primero, veamos los aspectos positivos.
Más de 1.330.000 niños y niñas son atendidos integralmente en nuestro país, con una inversión de más de 24.5 billones de pesos. El programa de Cero a Siempre aumentó su cobertura de atención integral en más del 86%, cubriendo la cuarta parte de los municipios de nuestro territorio nacional. La cobertura al Sistema General de Seguridad Social en Salud aumentó del 71 al 73%. Esto, para el año 2014, corresponde a 1.7 millones de niños y niñas. Ahora, la cobertura en vacunación se aproximó al 93% de nuestros niños. Gracias a la cobertura en vacunación, la tasa de mortalidad decreció notablemente. Frente a esta reducción, el Gobierno Nacional definió metas de cobertura del 95%. El programa de control de crecimiento ha llegado a 1.243.998 niñas y niñas en el territorio nacional. La desnutrición crónica infantil se redujo cerca de 3 puntos, pasó de 13.2% a 10%. La atención integral en el marco de educación inicial de 2010 a 2017 aumentó de 556.429 a 1.208.216 niños y niñas atendidos. La identificación ha aumentado, pasando de 942.557 a 1.028.019 registros. Las familias con acceso a procesos de formación y acompañamiento aumentaron de 500.570 a 885.904 familias. Los niños atendidos en espacios lúdicos aumentaron de 500 a 7.184. En programas y procesos culturales, 827.002 niños tienen acceso a libros de primera infancia especializados. El Plan Nacional de Recreación ha llegado aproximadamente a 26.361 niños del país, con una asignación presupuestal de 5.935.800.000 pesos. La estrategia Familia, Mujer e Infancia llegó a más de 10.900 agentes educativos, quienes capacitaron a más de 150.710 familias para el fortalecimiento de sus capacidades de cuidado y crianza de los niños. Ahora, los aspectos por mejorar. En general, las cifras presentan el avance para la primera infancia, pero el panorama muestra que aún falta camino por recorrer. Solamente se está cubriendo el 23.5% de nuestra niñez. El 76.5% se encuentra fuera del programa y no cuenta con atención integral. De esta última cifra, el 56% se encuentra reportado en condición de pobreza. Vamos a hablar del aspecto legislativo. En este sentido, se contempla un proceso de promoción y desarrollo del tema de los derechos de los niños y niñas. Desde 1924 se viene trabajando en este tema con la Declaración de Ginebra. Se ha progresado en reconocer a los niños como sujeto del derecho. En 1959 se inicia el camino para que a nivel mundial se trabaje en la protección de la infancia y garantizar su pleno desarrollo. En el marco internacional tenemos, en 1989, la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños. En el 2000, la Cumbre Mundial de Educación para Todos en Dakar. En 2010, la Conferencia Mundial sobre Atención y Educación de la Primera Infancia en Moscú. Y en 2015, el Foro Mundial donde se genera la Declaración de Incheon en Corea. Gracias a la preocupación mundial por mejorar la calidad de educación, se dan las bases para estructurar las políticas de la primera infancia. Dentro del marco nacional, en torno a la primera infancia, algunos actos legislativos son: en la década de los 60, se da la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Jardines Infantiles. En la década de los 70, se crean los Centros de Atención Integral al Preescolar. El gobierno inicia el desarrollo de programas de alimentación, nutrición y salud para los niños. También la Política Nacional de Atención al Menor. En los años 80, el Ministerio de Educación Nacional decreta el Plan de Desarrollo que implementa el Plan de Estudios para la Educación Preescolar.
y surgen los hogares comunitarios del bienestar familiar. En los años 90 se crean los jardines comunitarios. Iniciando el siglo XXI surge la Ley 1098 de 2006, el Código de Infancia y Adolescencia. El artículo 29 menciona el derecho al desarrollo integral de la primera infancia. Los marcos legales y políticos de los países son un pilar fundamental para incentivar y sostener los programas para la infancia. Los gobiernos han ido desarrollando marcos políticos y legislativos en relación a la atención de los niños. A continuación se relacionan las fortalezas de algunos países. Países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, Chile y México, se pueden decir que las legislaciones en general apuntan a la habilitación de salas cunas para la atención y amamantamiento de niños menores de 2 años de madres que trabajan. Construcción de planta física, de jardines infantiles, a programas preventivos orientados por el sector de salud, a la ratificación de los derechos del niño, la entrega de orientaciones y objetivos de los ministerios de educación para este nivel de atención y a los procesos de reforma educacional que afectan este nivel. También la creación de leyes para el cuidado y atención de la etapa de párvulos como una orientación a brindar protección de tipo social y asistencial. ¿Qué podemos concluir? La primera infancia se gesta con una doble función, asistencial y pedagógica. Sí, claro, pero sin embargo no siempre se encuentran articulados estos dos procesos, sobre todo para los actores que intervienen en ella. En el campo real hay distancia entre la teoría y la práctica. Por eso es que es necesario converger intenciones y lineamientos claros y unificados como nación, que nos permitan realmente hacer un trabajo bien hecho frente a la primera infancia. Colombia es un país que hace una gran apuesta por el trabajo en torno a la primera infancia. Sin embargo, este es un trabajo que implica crear conciencia de lo importante que son nuestros niños y niñas con una visión futurista y de nación. Gracias. Esto fue Primera Infancia.